Forja Córdoba. La idea, bueno, esta idea que yo tengo es que es casi robada a los yanquis, que es esta idea de los padres fundadores. Le estaba contando a Ramiro, le cuento a Ramiro que no estaba. Y para mí padre fundador es mucho más que un prócer, ¿no? El padre fundador es padre realmente de la patria. Y esos tres padres para mí que tienen la patria en el arranque, después le podemos agregar muchos más, pero padres fundadores son tres de arranque, que es, para mí son Moreno, Belgrano y San Martín, con todo lo que implica ser padre fundador de una república, una patria, y del latinoamericanismo en sí, tal vez. Porque muchos tuvieron, y todos tuvieron influencia latinoamericana. Entonces creo que es importante la definición de padre de la patria, ¿no? Con respecto a Moreno en particular, vamos a hacer un pequeño reconto autobiográfico. Nace, creo que en 1778, lo estoy diciendo de memoria porque no leí un carajo, no tuve tiempo, pero nace en 1778 y muere en el verano de 1811. Muere, lo matan en el verano de 1811. De la muerte de él no hay duda, ya hablaremos, llegó el punto. Él nace en Buenos Aires, sus estudios lo hace en la Universidad de Chuquisaca, que era la universidad más prestigiosa de América en ese momento. Por supuesto que ahí estudia mucho contractualismo, no francés, como muchos creen, porque en Chuquisaca se estudiaba mucho el contractualismo que era jesuita. Eran de dos orígenes distintos. Uno venía del pueblo, el contractualismo robesperiano, o el contractualismo jacobino, el contractualismo francés, deviene del pueblo, esta cuestión de hacer un nuevo contrato social devenido desde el pueblo, porque el contrato anterior está roto. A partir del feudalismo, los franceses planteaban que estaba roto el contrato social y había que rehacer el contrato social. Era uno del contexto del contrato social, esta mirada francesa desde el pueblo, y otra de la mirada jesuita que era desde Dios, el poder de Dios, devenido en Dios. Que después esto va a venir a colación de cómo ven y por qué ponen la excusa de la teoría de por qué el poder pasa a los cabildos. Por eso de eso viene el por qué los dos contractualismos actúan en Moreno, pero él se forma con el contractualismo de jesuita que deviene el poder de Dios. Dios se lo otorga al pueblo y el pueblo se lo da a los gobernantes. Esto es la idea, a ver, absolutamente resumida del contractualismo jesuita, ¿no? Arranca él estudiando en Chuquisaca, se recibe abogado muy joven, empieza a ejercer en Chuquisaca la abogacía. Y tiene ya problema de arranque, porque, a ver, te lo pintan a Moreno en una figurita, como un gordito con cara de boludo, el tipo como un gran abogado, pero un tipo letrado, no un tipo de acción. Y lo primero que hace es enfrentarse al poder de la mita. Hay algo que se llamaba la mita y el yaconazgo, que eran dos instituciones de la colonia, y inclusive la mita era de algo precolombino, algo incaico, ¿no? Que era darle un trabajo, un determinado tiempo del año al Estado, a trabajar para el Estado. La mita, en la época ya de la colonia, en la época que está viviendo, en 1804 aproximadamente, la que está viviendo Mariano Moreno, él ve la mita que pasa en el Alto Perú, en las minas de Alto Perú. Esta cuestión lleva a que él ve que la tercera parte de la población indígena no volvía de la mita a sus ciudades. Entonces empieza a poner peros con respecto a la mita, que era algo que explotaba no solo el gobernador, el corregidor de los españoles, sino también explotaba la iglesia y la explotaban los mineros ricos, porque en Potosí había mineros ricos, que eran pocos. Como siempre los ricos son pocos, ¿no? Para que haya pocos ricos tiene que haber muchos pobres. Entonces él empieza a protestar con respecto a la explotación del indígena en la mita. Tiene grandes quilombos, tal vez así que lo quieren matar a Moreno en Chuquisaca, entonces él se viene para Buenos Aires. Eso fue alrededor de 1804. Él llega a Buenos Aires y empieza a ejercer como abogado, es un gran abogado, el tipo, participa en la defensa de las dos invasiones inglesas, pero con un rol absolutamente menor. Con respecto a esto hay una teoría, yo le voy a plantear las teorías
¿De dónde saqué la información? Para que ustedes sepan de dónde la pueden ir a buscar. Vamos a encontrar opiniones disímiles con respecto a todo, 2 opiniones o 3 con respecto a determinada paso de la vida de Moreno. Cada cosa que diga de Moreno tiene 2 o 3 interpretaciones e interpretadores distintos. Yo la información, para que tengamos y lo sepamos, la tengo de él, lo anoté, lo que yo me acordaba de donde lo he leído en mi vida, durante mi vida, ¿no? De Félix Luna, de Fermín Chávez, de Piña, de Felipe Piña, de Galazo y de Juan Pablo Feynman. Lo he leído de todos ellos y algunos más, pero que más o menos estos no coinciden ninguno con respecto a la mirada de Moreno, por eso le nombro los que no coinciden. Estos no coinciden ninguno con la mirada de Moreno. Yo voy a dar mi interpretación y después voy a decir más o menos la que tenía alguno de ellos. Con respecto a Moreno, empieza su trayectoria como abogado, resiste a las invasiones inglesas. Con respecto a esto hay una teoría que plantea Fermín Chávez, que es que la revolución inglesa, la invasión inglesa es raro que haya ocurrido, 2 veces seguidas inclusive, y que inmediatamente posterior a eso, cuando las cosas en esa época pasaban cada 30, 40 años, pase los eventos de mayo de 1810. Es raro porque las cosas pasaban, por ahí pasaba una vida en la cual no se modificaba nada. Tu vida era en un campo, vos vivías, nacías y morías en el campo con los mismos instrumentos. No es que había un invento que salía un chip más rápido, un teléfono más caro, no existía eso, sino que tu vida era igual, posiblemente del principio al final, no cambiaba nada. Entonces es muy raro que en el 7, en el 8 y en el 10 ocurran 3 hechos de esta magnitud, ¿no? Invasiones. Y Fermín Chávez plantea que esto fue que los ingleses vinieron a convencer a los patriotas de la independencia, ¿no? Que en realidad no necesitaban tierras porque es verdad, ellos estaban en plena revolución industrial y tenían mercaderías de más y necesitaban colocarla en el mundo. En el mundo español no podían porque la urbe, es decir, Cádiz, no le permitía comerciar con las colonias españolas. Entonces ellos lo que necesitaban en ese momento era que se independicen de España para comerciar y colocar sus mercaderías, no tierras. Lo raro de la invasión inglesa es que ellos no buscaban tan tierras en esa época. De hecho, se estaban retirando de muchos lugares. Más allá de eso, Moreno participa en la defensa de las dos invasiones, pero sigue siendo un abogado y un tipo que ni siquiera está muy comprometido con los patriotas, que con Álzaga, ya habían empezado con un movimiento que lo lleva a Álzaga a estar preso. Él es abogado de Álzaga, después lo defiende a Álzaga, un movimiento en contra de la corona española. Tenemos una cuestión, hay que definir un poco la sociedad que se encuentra Moreno en Buenos Aires en 1809. Vamos a sacar una foto del 9 para tener una idea de qué se encontraba en ese momento y qué era lo que iba a devenir en 1810. Lo que se encuentra Moreno es una sociedad donde no tiene burguesía, a diferencia de lo que él había estudiado, que era la revolución, los contractualistas franceses, que lo había estudiado en los últimos años, antes del 10, del 5 en adelante posiblemente. Él empieza las traducciones de los autores del contractualismo francés, empieza a traducir a Robespierre en 1806 o 7, es decir, que él viene con esa carga del contractualismo jesuita y del contractualismo francés, la tiene muy cercana. Pero lo que los franceses tenían una clase social que va a la vanguardia de la revolución en Francia, que era la burguesía, una revolución hecha por los burgueses, es decir, por los comerciantes. El proletariado lo que hace es sigue a la burguesía, la sigue, pero no es la vanguardia de la revolución francesa, ¿no? Entonces él ve, y lo raro de lo que plantea Moreno es esto, que no tiene burguesía, la tiene clarísima, no tiene burguesía, ni siquiera tiene un proletariado industrial, ni siquiera tiene un proletariado ciudadano, ni siquiera tiene un proletariado en la urbe. Lo que hay, el proletariado, está en el campo y diseminado, porque son los gauchos. Entonces es una revolución bastante extraña la que intenta encarar Moreno. Sí, lo que plantea, lo que se plantea desde determinados sectores, en la cual Moreno todavía no estaba en el 9, no figuraba entre los movimientos independentistas de acá. Lo que planteaban esos movimientos era que había que independizarse de España. Básicamente lo que plantean, porque era una ciudad sin burguesía, pero sí con terratenientes, ¿no?
esta cuestión que tiene la Argentina, que nacemos de terratenientes, no de burguesías, ¿no? Tipos que eran dueños de la tierra, pero no había grandes comerciantes. Había comerciantes, sí, que podemos llamar una pequeña burguesía de Buenos Aires, pero era muy chica. No eran tipos ricos ni millonarios, eran comerciantes. Y le convenía terminar, muchos comerciantes lo ven como una solución, terminar con el antiguo régimen, que era el español, que era un imperio que se veía viejo, se veía feudal, y arrancar y pegarse al nuevo imperio, que era el inglés desde lo económico y el francés desde lo cultural, ¿no? Entonces decía que había un nuevo imperio que había que plegarse. La independencia de muchos de los supuestos patriotas de 1810, por ejemplo Saavedra, no es una independencia como la vemos nosotros, la creemos o nos contaron en el colegio. Esta independencia, es decir, queríamos una patria libre y soberana, y qué sé yo. No era así. Era más una idea como la de Canning. Canning fue un primer ministro inglés que planteaba, después de las invasiones inglesas, plantea en Inglaterra y que quería el Río de la Plata, pero no lo quería a través de la bandera y poner la bandera inglesa. Dejale que ponga la bandera, decía Canning. Dejale que ponga la bandera, dejale que hagan lo que quieran con el himno. Pero lo que sí, decía Canning, vamos a tratar de comerciar con ellos. Para comerciar con ellos había que romper con la corona española. No era tan complicada la ecuación. En este camino andaban los revolucionarios, los patriotas, independentistas de 1809. En esto andaba Saavedra también. Era cambiar las cosas para no cambiar nada. Es decir, pasó de un imperio a otro. Esto básicamente es el pensamiento saavedrista, ¿no? No era un pensamiento revolucionario. Viene la semana de mayo, con este movimiento, sabemos que Bonaparte mete preso a Fernando VII, lo que le da la excusa a estos patriotas independentistas, la excusa de decir, bueno, si el poder, como los contractualistas planteaban, devienen de Dios al pueblo, porque lo que planteaban es el contractualismo jesuita, no el francés, si deviene de Dios al pueblo y el pueblo se lo da al rey, el rey no está, el poder vuelve al pueblo. Entonces quiere decir que vuelve a los cabildos, ¿no? Como representación del pueblo en cada lugar. Ocurre esto, entonces Fernando VII está detenido y lo que plantean acá, aprovechando la oportunidad, plantean, ya Moreno está trabajando en el cabildo para fines del 9, ya estaba trabajando en el cabildo, pero era un empleado puro del cabildo y un abogado muy prestigioso. No era ni por cercanía una persona cercana a movimientos independentistas ni revolucionarios menos. Entonces lo que plantean los revolucionarios, aprovechando la oportunidad que Fernando VII está preso de Napoleón, dice, bueno, el poder vuelve al pueblo y el pueblo se lo otorga a los cabildos. Entonces vamos a gobernar, porque en realidad la independencia viene en 1816, ¿no? Vamos a gobernar en nombre de Fernando VII, pero nosotros. Entonces lo que plantea, el virrey quería formar una junta, la que se forma, pero él estando a cargo. Lo que hacen el 23 de mayo, se logra que se formar la junta, en la cual no está Moreno. El 24, la junta había cambiado milagrosamente y estaba Cisneros como presidente de la junta. El 25 de la mañana aparece el pueblo. El pueblo, vamos a entender qué pasaba ese día. El pueblo eran unos pocos gauchos que había cerca de Buenos Aires, unos pocos gauchos. French y Beruti, amigos de Moreno, eran morenistas, como lo era Castelli y como era Belgrano. Belgrano lo reconoce casi como su jefe ideológico a Moreno. Patriotas todos ellos, y French y Beruti no es que daban escarapela porque de hecho no había una bandera celeste y blanca, ¿no? Eran revolucionarios que estaban ahí para tratar de agitar a lo que apareciera, como para presionar para que Cisneros no fuera y se formara una junta de patriotas. En esa junta arranca el día con una junta en la cual encabeza Cisneros. A medida que pasa el día, la junta se desarma y arman una nueva junta que es la que conocemos. Saavedra de presidente, secretario, uno de los secretarios era Moreno. Y lo hacen, extrañamente cae como secretario por un tipo que no lo tenían, la gente no lo tenía, y aparece Moreno como secretario de la junta y aparece como secretario de guerra, Moreno, con todo el poder, una
cosa extrañísima pasa ese 25. Termina el día con eso y da el primer discurso de Moreno, es absolutamente llamativo porque ahí sí le pega y sacude las plumas a todo lo que era la oligarquía o los terratenientes de la Argentina. Él plantea que hay que hacer un gobierno para el pueblo, desde el pueblo, plantea la idea de la república, plantea la idea en el primer discurso de la libertad de los esclavos, plantea cuestiones que eran absolutamente urticantes para todos los que estaban, excepto para los que estaban de acuerdo con Moreno, que eran un grupo, y era minoritario el grupo, porque el ejército lo tenía Saavedra, por eso Saavedra es el presidente de la Junta. Ese día sorprende a todos Moreno con una alocución que nadie esperaba, porque el tipo se plantea en contra de los terratenientes, se plantea en contra de la explotación del hombre por el hombre, plantea determinadas ideas tanto del contractualismo jesuita como del contractualismo de Robespierre. El tema es que acá viene el disenso que empiezan a disentir todos con todas, ¿no? Unos dicen que el tipo era jacobino, que era un jacobino. Jacobino era parte de los revolucionarios Robespierre y algunos otros, qué sé yo, Saint-Just. Saint-Just fue un tipo de la Revolución Francesa que él se puso a cargo del Ministerio de Salud Pública, que era un chiste en realidad, era para burlarse de los tipos a los cuales le cortaba la cabeza. Él le cortaba la cabeza y a ese ministerio que era para ejecutar a los realistas, a María Antonieta, que le cortó la cabeza, para él era una cuestión de salud pública. Él decía que todo eso, esa purga, era necesaria y era de salud pública. Entonces el ministerio de cortar la cabeza le puso como de salud pública. Ese era Saint-Just, que era, junto con Robespierre, el ala más de izquierda, que después vamos a explicar por qué es de izquierda, se dice, de la Revolución Francesa, eran los jacobinos. ¿Por qué jacobinos se decía? Porque se juntaban en un monasterio que pertenecía a los jacobinos y estaban en las afueras de París. Entonces era la ala izquierda, los más revolucionarios, los que cortaban cabezas, los que estaban realmente en la vanguardia del cambio definitivo de régimen en Francia. Entonces le planteaban, y plantean hasta el día de hoy, se está discutiendo, porque hoy pasa esa discusión, de que si Moreno era ya jacobino, si no era jacobino, esta cuestión de si lo era o no lo era, lo discuten hoy, ¿no? Lo discute, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, por decirte, Piña plantea que no lo era, y qué sé yo. A ver, Galasso sí dice que era jacobino. Entonces, ¿qué pasa? Arranca la acción de la Junta, de la primera Junta, y claro, empieza a ver con los movimientos que empieza a realizar Moreno, que entre ellos es la protección de las producciones nacionales, que eran muy pocas. La producción le saca los impuestos para la exportación y le pone impuestos a la importación por una cuestión de que no gasten lo que hizo Cristina hace poco. Si ven alguna coincidencia con lo que hacía Moreno a través de la historia argentina, es bueno que lo vayamos sacando. El tipo le pone impuestos a lo que entra y le saca los impuestos a lo que sale. Plantea una cuestión de impuestos altísimos y después termina prohibiendo la importación de bienes suntuarios, porque dice que gastar en medio de una revolución, gastar plata en tonterías era un lujo que no se podía dar una revolución. Y aparecen las primeras reformas profundas, que es básicamente los impuestos a los terratenientes. ¿Por qué impuestos a los terratenientes? Porque él planteaba que había que, y eso lo plantea después en el plan de operaciones, plantea con respecto a los terratenientes, plantea algo muy particular que ahora lo vamos a definir. Pero en este primer momento aparecen la primera resistencia en contra de la primera Junta. Y los primeros realistas que se oponen a los patriotas, a los que buscan la independencia, a la primera Junta, adivinen dónde fue que estaban esos realistas antirrevolucionarios. Estaban en Córdoba, eran todos cordobeses.
lugar donde aterriza Liniers, el que había sido el héroe de la recuperación de la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Estamos hablando de un héroe, Liniers era un héroe. ¿Qué pasa? Liniers se pliega a los cordobeses que están en contra, al cabildo, en realidad no a los cordobeses, sino al cabildo cordobés que está en contra de esta independencia que está planteando como se llama, el cabildo de Buenos Aires. Entonces, ¿qué decisión toma Moreno? Manda una parte del ejército saavedrista, lo manda a Córdoba, invaden Córdoba, cosa que es una cuestión que, acá hay una cuestión que sí fue un error con respecto, y vamos a ver por qué comete este error. Por eso le digo que Moreno es muy amplio el tema de Moreno, pero vamos a tratar de ir poniendo títulos y entendiendo que es un personaje tan profundo y tan complicado de entenderlo. Manda a parte del ejército que estaba a disposición de la primera junta, que era la tropa de Saavedra, lo manda a la tropa con Castelli y le dice: andate a Córdoba y fusilalos a todos, y si no fusilás a Liniers, voy yo y lo mato yo. Castelli le planteaba: no matemos a Liniers porque Liniers es un tipo popular, un tipo que es admirado, querido, era casi un ídolo popular. Liniers había recuperado la ciudad de Buenos Aires contra los ingleses, es decir, matarlo. Entonces la frase y la carta que le manda Moreno fue: matalo porque si no viajo y lo mato yo. Bueno, termina fusilando Liniers y otros varios de cabildeos cordobeses por ¿cómo se llama? Oponerse a la primera junta. Empiezan a tomarle miedo a la primera junta, y especialmente a Moreno, ¿no? Saavedra más adelante va a criticar el fusilamiento de Liniers diciendo que no fue de la junta, cosa que no es posible que no haya sido una decisión de la junta. El fusilamiento de Liniers decía que fue una decisión de Moreno únicamente, que era un loquito. Si fue con el ejército, lo invade Córdoba con el ejército, parte del ejército saavedrista. Lo que pasa es que después se querían lavar las manos, ¿no? Pero empieza esta cuestión de cambios y profundidad de la revolución y buscar la independencia inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que la primer junta va a ser invitada a todos los cabildos de la Confederación, ni siquiera Confederación, del Virreinato del Río de la Plata, cursan la invitación a todos los cabildos del interior para que se dirijan a Buenos Aires y formar la Junta Grande. Cosa que Moreno se opone a la Junta Grande por una cuestión que él decía: esto es una revolución, no estaba buscando democracia, estaba buscando una revolución, estaba buscando un gobierno, y estaba buscando la declaración de la independencia. Tal es así que duró la independencia 6 años después. Estamos invadidos y peleando contra los españoles, y no se había declarado la independencia. Él decía: si venían los del interior, que eran tipos generalmente conservadores, con mucha influencia de Entre Ríos y Córdoba, iban a armar una junta más grande, él iba a perder el poder y se iban a oponer a estos cambios que él estaba planteando. Entonces, ¿el qué hace? Él rápidamente trata de imponer que se vote la independencia de España, no gobernar por Fernando VII, en nombre de Fernando VII, sino plantear una república independiente que se haga antes de que lleguen los emisarios del interior. Lo hace rápidamente y escribe el plan de operaciones. El plan de operaciones de Moreno es el tema más discutido, tal vez en la historia. Hasta 1950 fue el tema más discutido de la historia argentina. El plan de operaciones de Moreno, que en realidad es el plan de operaciones de la primera junta, es un plan muy taxativo con respecto a qué quería hacer la primera junta con el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, futuro, y en ese momento el virreinato del Río de la Plata. El plan de operaciones se plantea, qué sé yo, arranca planteando que prometía derramar arroyos de sangre. Por ejemplo, así arranca el plan de operaciones de Moreno. ¿Qué pasa? El plan de operaciones desaparece y aparece por Madero. Madero es el que lleva el nombre acá del puerto de Buenos Aires, Madero, que también fue un arquitecto, un arquitecto que diseñó el puerto de Buenos Aires, que fue
una persona que fue el nieto, creo, de aquel Madero que encuentra escrito, el manuscrito del plan de operaciones de Moreno, lo encuentra en Inglaterra, que raramente se lo da a Mitre, y Mitre, que escribió una historia oficial de Villiquen, que nos planteaban que Saavedra era bueno, que Castelli era bueno, que Saavedra era bueno, que Saavedra se murió solo y lo tiraron al agua, y toda esta cuestión, que Moreno murió, digo, y lo tiraron al agua, toda esta cuestión, fue el autor de toda la historia oficial que estudiamos en la escuela. Muchos argentinos a partir de la escuela no leyeron más nada de historia, entonces ¿qué pasa? Nos quedó en la cabeza esa visión mitrista que nos vendió Mitre a través de la historia oficial, una historia absolutamente descafeinada, ¿no? Es raro que Mitre lo haya puesto a disposición para que lo lean todos. Es raro eso, nunca lo entendí por qué Mitre hizo eso, porque en lugar de Mitre, con la posición política de Mitre, lo lógico hubiese sido que lo hubiera quemado, ¿no? Encontrar el plan de operación. El plan de operaciones planteaba, entre tantas otras cosas, era la expropiación, expropiarle a las grandes riquezas a los terratenientes todas las fortunas. Y expropiarle a los mineros, a los tipos ricos mineros del Alto Perú, expropiarle todas las riquezas, para que con ese dinero el Estado puede hacer una burguesía nacional y una industrial nacional, una industria nacional. La primera industria que plantea el plan de operación era generar una industria de armas, la primera industria que plantea con ese dinero que se iba a ganar de las expropiaciones, y que se iban a oponer eran seguramente los terratenientes y las grandes riquezas y los realistas de mucha plata. Lo que había que hacer era fusilarlo a todos. El plan de operación de Moreno es muy largo, extenso, pero básicamente es esto que horrorizó a todos los cabildos del virreinato, horrorizó a todos. Había pocos que reivindicaban esto. Entonces, el tipo estaba planteando una cuestión de un arroyo de sangre, y por otro lado decía que había tres tipos de ciudadanos, que eran los adictos, que para ellos todo, los enemigos, que para ellos ni justicia, que es ¿cómo se llama? Una cosa que repetía Perón, después que a los contrarios ni justicia. Entonces vamos viendo que a través de la historia argentina se va repitiendo, y vemos la importancia de este muchacho, de Moreno, a través de toda la historia, y la influencia que tuvo, lo que tuvo a través de todo, la época, no solamente la de este Perú, este momento, sino a través de toda la historia argentina. En la actualidad podemos ver que esta división, esto que llamamos la grieta, que raramente creemos que fue de Cristina, y voy a ir resumiendo el tema porque si no es muy largo, es una cosa que nace desde anterior a la fundación de la Argentina, como siquiera las Provincias Unidas. Vemos que a través de la historia, Moreno es reivindicado por Leandro Alem, es parafraseado por Perón, y influyó en lo que fue lo proto de la República. Por eso, para mí es uno de los padres fundadores de la Argentina, junto con su discípulo que fue Belgrano, y junto con San Martín. Y bueno, vemos la influencia que tiene Moreno a través de toda la historia argentina, no solamente de esta época, ¿no? Dicho esto, más o menos una vez que ya está definido, así un pantallazo, me gustaría que podemos sacar entre todos de lo que acabo de escribir, o contar un poco brevemente de la historia de Moreno y de 1810, el primero amanecer de la Revolución Argentina, ¿no? ¿Te puedo agregar algo? No, ayudarme no, dale, hable. No, digo, te puedo agregar algo.
que seguro que lo sabes, pero me parece importante. Moreno fue el que hizo la traducción del contrato social de Rousseau, y esa edición se publicó en Buenos Aires y fue distribuida en lo que hoy llamaríamos los cuadros políticos patriotas, adictos a las teorías de Moreno. Y algunos, también había, como en este momento hay curas tercermundistas todavía, en algún momento había algunos eclesiásticos que apoyaban estas teorías. Él logra hacerse del contrato social, que era un libro que en América estaba muy reservado, muy custodiado en la iglesia, porque era familiar de un obispo, que no recuerdo, Néstor, el nombre, y entonces él se lo facilitó, y fíjate vos el trabajo que hizo, lo tradujo, lo publicó en 1810 y lo distribuyó entre sus cuadros políticos. Y de ahí viene a lo mejor que algunos dicen que Moreno era jacobino. Yo creo que no, lo que era un patriota, como decís, lo marcás muy bien vos. Y otra cosa, además de arancelar, él hablaba de que los productos primarios que venían españoles y algunos ingleses también, que era lo que perseguía, como bien decís vos, más que conquistar, o sí, era conquistar, pero a través del comercio. Hay un intento de libre comercio, pero decía él, dicen los libros, ¿no?, que había que agregar, a los productos primarios agregarle valor agregado para que valga más, cosa que iba contra los intereses de las potencias mundiales de aquel momento. Había otro personaje, Néstor, que realmente no lo he leído mucho, pero fíjate vos que en aquellos años hablaba también, con respecto a lo que vos mencionabas, terrateniente, que planteaba una revolución agraria, distribución nuevamente de las tierras entre los nativos, y que fue Monteagudo, alguien olvidado también en la historia, y sinceramente no sé cómo terminó su vida. Nada más quería agregar para enriquecer esto. Muy bueno, Néstor. Sí, un tema que nunca planteó Moreno fue el reparto de las tierras. Él planteaba las riquezas, ¿no? Habla que los terratenientes hay que sacarle las riquezas, y a los mineros del Alto Perú quitarle las riquezas también. Pero nunca habló de la reforma agraria. Una cuestión que le critica Feynman, por ejemplo, y por ahí vas a ver en la historia la crítica más dura, el intelectual más prolífero del siglo, que yo no estoy de acuerdo un carajo que fue Alberdi, yo no estoy de acuerdo con nada con Alberdi, pero fue un cráneo el tipo, realmente un filósofo y un historiador impresionante, que en el tomo quinto de su publicación póstuma, o fue después de muerto, le hace una crítica muy al hueso con respecto a la revolución, que decía que en realidad Buenos Aires a los cabildos interiores no los invitó, sino que los invadió, cosa que es cierto, pero estaba haciendo una revolución. Esto es lo que no analiza Alberdi. Estaba haciendo una revolución. Con una revolución no podés andar preguntándole a la gente ni hacer lo que vote. Y Alberdi hace distingue entre dos tipos de democracia. La democracia ilustrada, porque en realidad Moreno se creía un ilustrado, creía que él conocía el devenir de la historia, razón por la cual no tenía por qué preguntarle a nadie nada, porque él sabía y conocía los vericuetos de la historia, entonces no tenía que preguntarle a nadie. Por eso es un iluminista, ¿no? Él, Belgrano, Castelli pensaban eso, entonces invadían a las provincias, las invadían. Entonces Alberdi, una vuelta, recuerdo, no, plantea en su tomo quinto, plantea que en realidad dice hay dos democracias, la iluminista, la de la gente leída, y la bárbara, la democracia bárbara, que era la democracia de los caudillos o de los gauchos, ¿no? Esa plantea que hay dos democracias, que las dos son válidas, y que Buenos Aires nunca respetó la democracia bárbara, porque Alberdi planteaba, era un liberal, como lo fue Sarmiento, pero un liberal inclusivo, decía que la manera de incluir al gaucho era considerar una democracia y una democracia gaucha, una democracia bárbara.
En cambio, Sarmiento lo que planteaba, que el gaucho planteaba que la barbarie hay que dejarla afuera. Únicamente eran los iluminados que debían gobernar. Una es un liberal excluyente que excluía a las clases pobres, como Sarmiento y Mitre, y Alberdi planteaba al revés una democracia inclusiva que incluía a las clases como los gauchos o los gauchos del interior, ¿no? A toda la gente no letrada, y a eso se llamaba democracia bárbara, que lo que había que plantear era una unidad entre la democracia ilustrada y la democracia bárbara. Y es interesante lo que plantea Alberdi, aunque no esté de acuerdo con un carajo, la descripción y la crítica que le hace a la Revolución de Mayo es interesante. Habría que leer el tomo quinto, pero claro, es todo un tomo que criticando no se puede describir mucho, pero esa más o menos fue la crítica que le hace a grandes rasgos a la Revolución de Mayo. Pero nunca planteó Monteagudo huye y es un tipo que pierde las tierras, pero no por una cuestión de ¿cómo se llama? De una reforma agraria, sino por una cuestión que se raja y las tierras la toma gente, la reparten, pero no hubo una revolución agraria, ni siquiera Moreno tuvo la intención de quitar la tierra a nadie, sino que los grandes latifundios quedaron, pero no quería que queden, y decía que el Estado debería intervenir en toda la economía y debería ser el motor de la economía. Si nosotros no nos suena algo parecido a cualquier discurso que escuchamos este año de Fernández, nada más lejos de la realidad para mí, ¿no? Planteaba Moreno que el Estado tiene que estar en el centro, y esos dineros que le vamos a quitar, que vamos a expropiarle, es para formar un Estado fuerte que motorice la economía. Si le suena algo parecido al peronismo, al primer radicalismo, a Fernández este año, contémelo porque por ahí es aplicable. Digo, a mí me suena parecido, pero a mí, ¿no? Y cedo la palabra, no sé quién quiere hablar. Sí, yo una consulta porque por ahí estoy un poco olvidada. Cuando ocurre toda esta movida que encarcelan al rey de España, que mandan a Carlota Joaquina a lo que es hoy Brasil, fue un poco, si mal no recuerdo, y te pido, Néstor, por favor me lo aclares, por esta resistencia económica de los planteos de Moreno, si mal no recuerdo. Entonces, la única manera que tenían los españoles era un poco de tener, porque ya sabíamos lo que era el rey, entonces de tener como, era un juego medio raro, y la verdad que hace rato que no leo la historia argentina y por ahí lo tengo suelto. Sí, el carolismo fue un movimiento que nació inclusive de los patriotas. Lo que querían era dejar a Fernando VII de lado y traer a Carlota para que gobierne acá, pero con en realidad fue idea también de Belgrano a posteriori de la muerte de Moreno, que vamos a contar ahora la muerte, a lo último. Yo no lo quiero hacer tan largo, pero es largo en sí el tema, ¿no? Entonces decía, la traemos acá, que gobierna acá, pero una reina que no tenga poder, que el poder caiga en una junta. En realidad una democracia parlamentaria, si querés, con una reina que era Carlota. Por eso el carlotismo también deviene que los patriotas decían, bueno, que no esté más Fernando VII, que tiene el poder absoluto, entonces traemos un rey y lo ponemos acá. En 1816, ya muerto Moreno, cuando se plantea la independencia, en 1816 en Tucumán, hay varios proyectos, ¿no? El proyecto más federal y más democrático es el de Artigas que admiraba profundamente a Moreno, ¿no? Que es el que, a través de la historia que le cuenta y la influencia morenista y de Belgrano, que va y levanta la banda oriental, lo hizo en 1811, ya muerto Moreno, y después hay unas tristes cartas de la que era la esposa de Moreno, que le escribe, y ya Moreno estaba muerto hacía 4 meses, pero ahí se entiende un poco la personalidad de Moreno y qué es lo que pasaba, ¿no? Le mandaron un vestido de viuda en la casa. Fue muy triste la vida de todos. De hecho, French muere fusilado, Beruti termina exiliado, Belgrano muere en ignominia.
Pero sí los que viajan con Moreno en el barco a Inglaterra. Él había renunciado en diciembre de 1810 porque se arma una junta grande y él pierde el poder. Los que viajan con él, uno de ellos es muy amigo de San Martín y le cuentan a San Martín cómo fue la muerte de Moreno. La muerte de Moreno lo cuenta inclusive el segundo del capitán del barco, el segundo oficial, que en realidad le da un remedio que es para los vómitos, para el mareo. Vos le dabas mucho líquido y te mataba. Era peor que un veneno del más poderoso, y le da de más y lo matan, porque fue mandado posiblemente por Saavedra, muere asesinado y es tirado al mar, ¿no? Era una persona demasiado peligrosa. Inclusive los realistas, Fernando VII y todos se enteran de los escritos del plan de operaciones, y Saavedra y los terratenientes, y tiene demasiada gente que lo odia. Y por otra parte, es una cuestión de que ya no hay discusión con respecto al asesinato, ¿no? Inclusive si uno ve a San Martín, que él va como fíjense también que Moreno es el primero que Rivadavia fue el primero que agarró el empréstito de la Brading Brothers y fue el primer la deuda externa argentina, y fue el tipo que lo denunció Moreno por no ser se hacía pasar por abogado y no lo era, y Moreno lo denuncia, y tal es así que San Martín se va a Mendoza, de Mendoza, y aplica las mismas políticas que le plantea, excepto el fusilamiento, las mismas políticas que planteó económicamente Moreno, porque él era discípulo. Belgrano aprende de Moreno, San Martín aprende de Moreno gracias a Belgrano. Belgrano era discípulo y amigo de Moreno, el amigo junto con Castelli, son los amigos más profundos que tiene Moreno en su diario, tanto personal como político. Y San Martín plantea todo lo económico, la expropiación y las fábricas y el Estado fuerte y las fábricas de armas y todo lo aprende de lo que hizo Moreno en la primera junta. Esto lo hizo San Martín durante su gobernación de Mendoza. Es muy interesante, muy profundo, ¿no? Pero yo creo que el carlotismo, volviendo a la pregunta, disculpame, me fui a la mierda, el carlotismo era también de los supuestos patriotas, ¿no? Poner una reina sin ningún poder y armar una junta donde gobernaban los civiles, vendría a ser. El que quiere charlar, que charle, no más charlemos. Sí, es como decís vos, Néstor. Pero a ver, hay que entender también el contexto a veces, ¿no? Lo que planteaban una monarquía, no sino que era quizás para frenar un poco esa cantidad de integrantes a una junta grande, a un congreso, por el cual se oponía Moreno, porque le iban a tirar abajo todas sus ideas revolucionarias. Entonces era un poco un freno hacia eso, pienso yo, ¿no? Una deducción mía, como para frenar un poco el ímpetu de toda esa cantidad de representantes del virreinato. No, sí, yo creo que es antirrevolucionario la Junta Grande. Sí, claramente, porque lo que pensaba Moreno era decir, nosotros somos los iluminados y sabemos cuál es el devenir de la historia. A ver, el mismo problema tuvo Lenin. Sin ser unitario, ¿no? Porque Moreno para nada, algunos lo quieren prender como que era unitario. No era unitario. Quería hacer la revolución. El tema que la revolución tenía que centralizarlo. Está en medio de una revolución. Pero el mismo problema tuvo Lenin, que era la ilustración, el tipo iluminado, el tipo que conoce el devenir de la historia. Entonces sabe lo que va a hacer. Y los demás lo siguen. El tema que también Lenin tiene un problema que tenía también Moreno, que era que no tenía burguesía, porque no había obreros. Claro. Había proletarios, pero del pueblo, del campo, digo.
Entonces bastante complicado fue para Lenin también, por eso fue la ideología y no el marxismo, el primer momento de la Revolución Rusa en el 17, ¿no? Bastante complicado. Totalmente. Pero el tema que la crítica de Alberdi, otra crítica de Alberdi más, era que en realidad la independencia, en realidad no es independencia, sino que era romper los lazos con España, con la metrópoli, con Cádiz, terminar con la, es decir, lograr la independencia de España y perder la independencia de las provincias con respecto a Buenos Aires. Buenos Aires pasa a ser el imperio dentro del mismo país. Eso fue lo que ocurrió, esto es lo que planteaba Alberdi, cosa que es cierto mucho, ¿no? Tal es así que los gauchos duraron durante 100 años peleando. El último gaucho murió en 1874 y le dieron una terrible pelea civil con respecto a lo que era el gaucho federal con respecto al unitarismo, ¿no? Pero no era, Moreno no tenía una idea unitaria, sino que era unitario por la revolución. La revolución llevaba a ese unitarismo, ¿no? Y la Junta Grande lo que hacía era, como eran tan conservadores los cabildos del interior, que hace que se complique y pierda el poder, por eso él renuncia y se va, ¿no? Así es. Eso, perdón que interrumpa, justamente eso quería comentarte, Néstor, la historia de cómo surge también el periodismo argentino, no hay que olvidar eso, la creación de la Gaceta y de la Biblioteca Nacional, con esta doble finalidad, digamos, por decirlo de alguna forma, de divulgar en ese momento lo que era el movimiento de Mayo, la Revolución de Mayo, y planteando lo que ahora nosotros le decimos la famosa batalla cultural, como hace ya 200 años atrás ya Moreno lo venía planteando a esto, ¿no? En una república naciente, o por lo menos con esa idea. El tema cuál era que le plantean a Moreno un borrachín, era un borrachín, le plantea la corona como si fuera un emperador romano, diciendo viva el emperador y qué sé yo. Se recontracalienta Moreno porque se entera, le cuentan, era el secretario de la Junta, le cuentan, entonces él inmediatamente dicta el decreto diciendo no, a partir de ahora no hay más títulos ni honores, y hace toda una parafernalia con respecto a un texto donde impide los títulos y honores, y tal es así que esto mismo se replica en el 13, porque en la Asamblea del 13 no llega a la independencia, pero sí llega a la libertad de vientres, los títulos y honores, por ejemplo. Esas son ideas morenistas, que en realidad las hace porque se calentó en contra de Saavedra. ¿Se entiende un poco? Saavedra. Sí. Sí, pero sí, claro. Esto que planteamos ahora, ¿no? Que hablamos de cómo es esto de hay que dar la batalla cultural, y me parece que nos tenemos que remontar a 200 años atrás para entenderla, ¿no? La batalla cultural. Porque yo, noto que desde el movimiento nacional y popular, por decirlo de alguna forma, muchos hablan de la batalla cultural, pero me parece que no lo han leído a Moreno. Yo planteo, me ofrezco para una charla, Belgrano, San Martín, primera y segunda junta, que la hagamos entre todos, o quien quiera, no tengo ningún problema. Yo lo que creo que hoy dimos el primer paso, y por eso los felicito a todos, de estas primeras charlas de formación política, con este desencadenamiento que pretendíamos ilustrar, el tema de que sí hubo desde siempre una grieta inmensa en la historia argentina, que no fue cerrada nunca, porque la revolución no terminó concretándose, ni en 1810, ni en 1890, ni durante las guerras civiles en todo el siglo XIX, no se logró con Irigoyen, no se logró con Perón, no pudimos cerrarla nunca la grieta. Entonces tenemos que dar la batalla cultural porque ya la revolución no se puede hacer, no es el tiempo, a decir de los filósofos comunistas, no están dadas las condiciones materiales para una revolución de ese tipo, sí para una pelea cultural. Para dar la pelea cultural tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Con esto quiero terminar, le agradezco a todos, espero que les haya gustado, traté de ser lo más breve posible, es un tema complejo y largo, pero creo que se entendió más o menos y la participación de todos fue interesante, la verdad, muy rica, me gustó mucho, y les agradezco la atención y sí,